Encontramos aquí en el monumento de Benito Juárez, que está en el estado de Campeche. Ahora yo los voy a invitar para ver una encuesta que realizamos a los académicos de la Universidad Interamericana para el Desarrollo del estado de Campeche. Vamos a ver estas encuestas en un momento más. Muy buenos días, soy el maestro Juan Manuel Rico Casanova, coordinador de la licenciatura en Derecho aquí en la UNIT y coordinador general académico. Licenciado, estamos realizando una encuesta aquí en el estado de Campeche referente a la libertad religiosa y al artículo 24 constitucional. ¿Usted qué piensa? ¿Cree que aquí en el país hay libertad religiosa? Sí, mira, yo creo que desde que estamos viviendo en un estado de derecho, precisamente es porque se respeta la libertad del ser humano. Dentro de nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, pues se contempla ante todo la libertad de seguridad del gobernado y sobre todo la libertad de idiosincrasia. La reforma del artículo 24 de verdad sí ha sido un tema muy polémico en cuanto a que si se coarta o no la libertad de decisión, la libertad religiosa. Yo estoy a favor de la libertad religiosa, por supuesto, el hombre no puede estar supeditado a algo. Desde que ejerce sus derechos a partir de la edad legal, 18 años, pues ya puede decidir libremente por sí solo qué es lo que más le conviene o no. Desafortunadamente a veces hay errores en cuanto a las decisiones, son cosas que tenemos que pagar, pero creo que el tema de la religión es un tema, ha sido muy manoseado. Creo que el ser humano es capaz de decidir, de sentir y de decidir libremente por qué religión optar. Nosotros aquí en la universidad hemos inculcado a los alumnos el tema precisamente de la reforma, pero desde el punto de vista objetivo, no podemos ir a andar criticando sin tener un sustento legal. Nuestra constitución así nos los marca, nuestra constitución ha sido objeto de muchas reformas, pero sobre todo esta del artículo 24 en cuanto a la libertad religiosa, la libertad de creencia, creo que ha sido un tema muy manoseado, sobre todo porque no se le ha dado el enfoque pertinente dentro del marco legal. Una cosa es que tú te dediques al culto X o Y, lo practiques, y otra cosa que ya lo quieras trasladar a tu ámbito de trabajo, tu escuela, que eso es totalmente diferente o distinto. Yo no estoy en contra de la libertad, por supuesto, siendo licenciado en Derecho yo defiendo mucho la libertad, defiendo la justicia precisamente, que es el espíritu del derecho, dar a cada quien lo que le corresponde, ¿Usted está de acuerdo con que se imparta la religión en las escuelas públicas? Mira, todo es cuestión de cómo se dé enfoque. Nosotros como universidad, somos una universidad, y quiero aclarar este punto porque ese es un mito que ha venido surgiendo durante muchos años. No somos una universidad donde se imparte religión, somos una universidad en donde se fomentan y se dan a conocer los valores en la escuela. Viendo nuestros mapas curriculares de todos los programas, no se imparte la clase de religión como tal. Las materias que impartimos nosotros dentro del ámbito humanístico son ser humano, seminario de valores, ética profesional y fe y mundo contemporáneo, que no tiene absolutamente nada que ver con el tema de la religión. Lo que buscamos nosotros con esas materias es de que los chavos, los alumnos de hoy en día, tengan un enfoque genérico de lo que en religión debe llevarse. Si estoy de acuerdo o no con la impartición de religión en las escuelas, creo que me estaría yo contraponiendo al hecho de decir que hay que tener la libertad de elegir, porque ya en una escuela, al estar dando religión, como que es algo más limitativo y que el alumno tendría que llevar a fortiori la materia de religión, cosa que caeríamos en contradicción si estamos tratando de que el artículo 24 se respete tal y cual. Creo que la universidad ha apostado por esto. Los maestros que dan las clases de humanidad van directamente a la parte de valores. En nuestra escuela, siendo una escuela de procedencia católica, porque no podemos negarlo, pertenecemos al grupo de los legionarios de Cristo, pues hay alumnos de otras religiones y no por eso vamos a decir, pues esos alumnos no entran dentro de nuestro plan. No, al final de cuentas, nuestro principal objetivo es la formación académica de los alumnos con una visión sustentada en valores, no en religión, que es totalmente distinto. Entonces, sí estaría yo un poquito en desacuerdo en que en las escuelas se impartiera la materia de religión como tal, sino que habría que buscar la forma, el método de que los alumnos tuvieran una percepción no solamente de una religión en particular, sino de todas las religiones, cuál es el ámbito de aplicación de cada una de ellas, su alcance, su finalidad, pues para tener un conocimiento más amplio y genérico, porque creo que eso es lo que nos ha faltado. Nos enfocamos a una o dos religiones en las que crecemos y pensamos que lo es todo, cuando que podemos tener esa visión de tener la capacidad ya de decidir, como te decía al principio, si ya cuando cumplo 18 años me quedo en la que he crecido toda mi vida o me voy a la que yo considero que puede ayudarme mucho en mi crecimiento, tanto como profesional como ser humano. ¿Usted qué piensa referente al artículo 24 de acuerdo a las convicciones éticas? ¿Usted, si en dado caso aprueban esta
reforma, ¿quién va a regir la conciencia y las creencias de los mexicanos? Yo creo que sin lugar a duda aquí la que va a regir fundamentalmente es la voluntad del ser humano. Y hablando un poquito ya en el tema de religión y siendo una persona creyente, creo que Dios nos da la capacidad para poder decidir libremente sin que nada ni nadie nos cuarte. Creo que el respetar la libertad del ser humano como persona, como individuo, como ser humano, sea en el ámbito escolar, en el ámbito de trabajo, creo que es lo que nos debe de alguna forma llevar a que esta reforma o de adecuación a nuestro Estado laico que debe prevalecer, pues se perfeccione. El Estado, si bien es cierto, tiene la función de tutelar los derechos del gobernado, también tiene la obligación de velar porque estos derechos o esas garantías se respeten libremente y que él no sea un factor determinante para que el mismo gobernado, la misma sociedad, se vea limitada a ejercer esta libertad. Al final, esa es la función del Estado. Nosotros como gobernados también tenemos que ejercerla libremente. La Constitución así nos marca, en el artículo primero nos señala que cualquier persona que esté en México, ni siquiera dice mexicanos, dice cualquier persona que se encuentre en México gozará de las garantías que esta Constitución otorga. Y una de esas garantías precisamente es de elegir libremente a qué religión o a qué creencia inclinarte. Y el Estado tiene que respetar ese derecho, la sociedad misma tiene que respetar ese derecho. Si el Estado no hace su papel, pues al menos nosotros impulsar esto, porque a veces el Estado puede hacer su papel, pero si la sociedad donde nos desenvolvemos es la que nos está poniendo a ciertas limitaciones, pues el individuo se siente acosado, se siente sí que hostigado y llega a tomar decisiones que tal vez no sean las más certeras, pero que él considera en ese momento las más oportunas, cuando que la consecuencia podría ser determinante para la vida del ser humano. Yo creo que aquí más que nada es la voluntad la que debe prevalecer, la coherencia y sobre todo la ética, tanto de los que están del lado de los que ejercen el poder, en este caso el Estado, como de la sociedad misma. Creo que en un ámbito de esta naturaleza, ante todo es el respeto. Y hoy sí, remontándonos un poquito a la figura, creo que por excelencia de estas pugnas de lo laico y de lo religioso y todo esto, pues hago eco esta frase, ¿no? Que dijo el presidente Juárez en su momento: el respeto al derecho ajeno es la paz. Creo que si nos respetamos como individuos, respetamos las creencias, respetamos nuestra ideología y nos respetamos como seres humanos, pues nuestro Estado de Derecho seguirá siendo uno de los mejores a nivel nacional. Profesor, le agradecemos mucho este espacio y muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes, y la UNID tiene las puertas abiertas para cuando deseen volver aquí a Campeche. Continuamos con las encuestas que estamos realizando referente al artículo 24 aquí en el estado de Campeche, y con nosotros se encuentra... Hola, soy Carla Márquez. ¿Qué cargo tiene aquí dentro de la universidad? Bueno, estamos a cargo del departamento de posgrados y de formación continua. ¿Usted qué piensa referente de que si en México hay libertad religiosa, usted cree que hay o no hay? Bueno, yo considero que sí hay libertad religiosa, en el sentido de que obviamente cada uno es libre dentro de su área, ¿verdad? De poder tener la inclinación o la orientación de profesar pues la religión que mayor les satisfaga o les llene a sí mismos. Cabe mencionar que pues esto muchas veces viene de familia, entonces obviamente nosotros traemos nos inculcan algo desde pequeños, y pues muchas veces cuando crecemos muchas personas pueden no sentirse satisfechos, en especial por algún tipo de religión, y deciden cambiar, pero bueno, aquí lo importante es decidir si tienen libertad de poder profesar la que ellos se sientan a gusto. Yo considero que sí hay. ¿Usted profesa alguna religión? Sí, yo soy católica. Sí, nos podría decir también, ¿usted qué piensa? ¿Cuál es su postura? ¿Cree que sea bueno que en las escuelas públicas se imparta religión? Bueno, aquí podríamos estar entre dos situaciones, ¿no? Primero, en el rechazo, en el cual al estipular que en las escuelas públicas se imparta una religión, vemos el universo de gente que va a una escuela pública propiamente, pues está muy mezclado. Entonces, desde ahí estaríamos creando como una reacción adversa. ¿Qué sucede? Que a lo mejor los papás no quieran que sus hijos vayan a determinada escuela pública, o bien aumente la disminución de, pues ahora sí, de que vayan a la escuela, por esa, digamos, imposición, ¿no? Ahora, si se invitara en forma, digamos, dentro de las escuelas públicas hubiera un espacio en el que se platicara acerca de un tipo de religión, con libertad de que el que quiera asista, o los papás que quieren llevar a los niños asistan, yo creo que sería un poco más aceptado, ¿no? Que el de imponer, más que nada.
Pues profesora, le agradecemos esta entrevista, no sé si quiere agregar algo más. No, pues nada, realmente lo importante yo creo que más que imponer o poner ahora sí que una religión especial, yo creo que lo que nos hace falta es trabajar sobre los valores que se han estado perdiendo, ¿no? A consideración de la vida tan loca que llevamos. Y pues esto, digo, independientemente de la religión, lo importante es conservar esos valores en la familia y que se vayan fomentando. Y si nuestra religión, que en este aspecto, ¿no?, la católica, nosotros nos apoya y nos fomenta mucho más ese vínculo, pues qué mejor, ¿no? Lo importante es que logremos que las personas sean mejores y ahora sí que las familias vayan otra vez uniéndose en lugar de la desintegración que vemos al día de hoy. Continuamos con las encuestas que estamos realizando referente a la libertad religiosa aquí en el estado de Campeche. Y con nosotros se encuentra Aldo Echeverría. ¿Usted pertenece a alguna religión? Sí, la religión católica. ¿Usted cree que aquí en el país existe la libertad religiosa? Desde mi punto de vista muy en particular, yo pienso que sí hay la libertad para ejercer cualquier religión siempre y cuando no violente lo que es el orden pactado en México, alias las leyes, ¿no? ¿Y usted qué piensa que en las escuelas públicas se imparta la religión? En específico, yo qué pienso del tema, ¿no? Y con la reforma, me parece el artículo 24, está muy en boga ahorita. Yo pienso que en las escuelas últimamente se les ha hecho más la cuestión técnica que la cuestión de la persona. Estamos viviendo en una época en la cual la persona no es el fin, sino es un medio. Luego entonces, si hay una reforma la cual, bueno, estaría muy bien verificar el nombre que le vayan a dar, específicamente religiosa, se me hace un término un poco peyorativo, ¿no? Pero si estamos hablando de las cuestiones de la ética, y la ética, recordemos que la ética es una ciencia que estudia el orden de las acciones humanas, luego entonces como orden, como ciencia la cual está preocupada por ese orden, yo pienso que es absolutamente necesario. Aquí en nuestro país estamos viendo actualmente mucha violencia la cual se da muchas veces por el hecho de que, vuelvo a lo mismo, las personas nada más se preocupan por el apartado técnico, pero no por la formación de la persona. Y para formar a la persona y para poner a la persona en el centro, es necesaria una ciencia la cual nos diga cómo debe de ser eso. Recordemos que ciencia es el conocimiento cierto de la realidad por sus causas. Luego entonces, si yo tengo ese conocimiento cierto gracias a las ciencias, no sé, del derecho o de algunas otras ciencias computacionales, entre otras, ¿por qué no preocuparse por la persona a través de la ciencia de la ética, ¿no? Bueno, más que nada preguntamos esta situación porque dentro de una universidad sabemos que hay materias científicas o que están comprobadas y hay otras materias que a lo mejor entrarían pues en otro ámbito, ¿no? En el caso de la ética pues viene entrando en lo que es filosófico. Bueno, tenemos varias ciencias las cuales han estado entre nosotros miles de años, ¿no? Y están comprobadas en un 100% que son ciencia. Entonces, estamos hablando de ciencias como la antropología, como la lógica, como las cuestiones éticas, que justamente hay muchas personas las cuales la ven como algo, bueno, ¿sabes qué? Es que eso no es ciencia. Bueno, sería cuestión de irnos a los libros y a los fundamentos, y realmente sí, la ética es una ciencia. Muchas personas hasta confunden lo que es el apartado moral con el apartado de la ética. Y vuelvo a lo mismo, nosotros en México, en este país, yo lo que sí pienso es una postura muy personal, es el hecho de que, vuelvo a lo mismo, no ponemos a la persona en el centro y nos encargamos de hacer simulaciones, muchas mentiras, las cuales se dice que en la educación está realmente la persona cuando no. ¿Y qué pasa? Que tenemos mentiras en lo que es en el apartado educativo, no estoy diciendo en todos, pero sí en muchos niveles, y tenemos de que si no nos preocupamos por la verdad, cuidado. Estamos evadiendo la parte esencial y recordemos que la verdad es condición de la justicia, constructora de la paz. ¿Qué tenemos en este país ahorita? Violencia. Luego entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que no estamos formando en verdad, que no estamos tomando en cuenta las ciencias, las cuales nos podrían ayudar a construir este país. En el artículo 24 ya ve que menciona sobre la libertad de creencias en el país. Cuando se refiere a las convicciones éticas, ¿usted qué piensa? ¿Cuáles serían para usted las convicciones éticas y cuáles no? Bueno, si vamos a profundizar un poquito en la parte de la ética, yo siempre la veo como eso, ¿no? Como una ciencia. Esta ciencia
la cual se encarga de ver el orden en las acciones humanas, me dicta muchas cosas, ¿no? Y de hecho no soy especialista en la materia, yo estoy en el área de la informática, pero estoy trabajando, bueno, en el lugar en el cual yo me desenvuelvo, le dan mucho peso y mucha importancia a ese tipo de ciencias. ¿Qué es lo que yo pienso que debería de verse en las cuestiones de la ética en sí? Por ejemplo, profundizar acerca del porqué de la persona. Si nada más nos quedamos con el apartado ético y no intentamos integrar otras ciencias, pues podríamos llegar a tener hasta cierto punto algo muy incompleto. Por ejemplo, es el caso de la antropología, el hecho de estudiar y ver, bueno, el porqué del hombre, por qué es que piensa así, y lógicamente otra, y vea, nosotros utilizamos esta palabra a diario, pero no cuidamos nuestras premisas con el apartado de la lógica. Luego entonces, si todo eso lo conjugamos junto con otras ciencias, no nada más la ética, yo pienso que podríamos llegar a un mejor país. Muchas personas se preocupan mucho, vuelvo a lo mismo del apartado técnico, pero hay universidades las cuales se preocupan mucho por dar no solo razones al entendimiento, sino afectos a la voluntad. La voluntad de una persona le permite hacer acciones las cuales las construyen o las destruyen. Bien dicen que la persona, en tanto ser racional y en base a su libertad, se construye o se destruye. Si nosotros nada más estamos atacando la parte del razonamiento, pero no le damos los afectos que debe tener la persona para que con su voluntad se construya, tenemos el país que tenemos. Pues le agradecemos mucho su punto de vista. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Continuamos con las entrevistas aquí en el estado de Campeche y con nosotros se encuentra un académico de la Universidad Interamericana para Desarrollo en el estado de Campeche. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Soy el contador público Rafael Balán Pérez, rector de UNITSE de Campeche. ¿Usted cree que aquí en el país, en México, y hablando a nivel nacional, existe la libertad religiosa? Sí, yo creo que sí existe la libertad religiosa. Creo que todo padre de familia, todo joven, todo ciudadano que tiene los derechos propios, pues libremente ya escoge qué religión o qué culto religioso es de su preferencia. Creo que también México no está muy apegado a una fe religiosa, que es importante también no dejarlo de vista y de fuera. ¿Usted pertenece a alguna religión? Sí, soy católico por convicción. ¿Usted qué opina referente al artículo 24 con las convicciones éticas que se está mencionando dentro del artículo? Yo creo que no afecta nada en el ciudadano común de nuestro querido México. Creo que hay ciertas instituciones que se han encargado de darle un tinte político y un tinte en contra de la fe católica. Pero creo que solamente la amplitud de los conceptos que se manejan en la reforma del artículo 24 no atenta contra ninguna fe religiosa, sino al contrario, creo que enfatiza la libertad y el derecho, más bien en esa reforma, el derecho de poder seleccionar y profesar cualquier fe religiosa y la parte ética que también se incluye. Yo creo que el ciudadano común seguirá teniendo la libertad de poder escoger su fe religiosa en base a sus convicciones y no debe tener mayor inmersión. Creo que algunos grupos se han encargado de darle mucho énfasis en que puede ser atentado contra la fe católica, pero en realidad no implica la misma reforma. El anterior artículo 24 no era un artículo directo para la fe católica. Nunca se ha hablado en la Constitución específicamente de alguna fe, habla de fe religiosas, ¿no? Entonces creo que quizás por ser la fe católica, la fe más posicionada, con más adeptos, con más creyentes en México, lógicamente era de esperarse que se le diera el tinte de afectación a esta fe católica. Al entrar a este terreno, explorar un poco más del artículo 24 constitucional y lo que nos está mencionando, ¿usted cree que las libertades religiosas deben de entrar en el ámbito democrático? Es decir, que deben de ver los diputados o las autoridades, en este caso, dejarse llevar por las mayorías en cuestión de religión.
No, yo creo que no debe ser un tema a debate incluso, porque yo vuelvo a hacer referencia a incluso la misma reforma. Ya está contextualizado como un derecho de que cada quien pueda profesar su fe religiosa, ¿no? Y creo que dejar este tema así como está, pues permite a todos profesar su fe. Oye, no tengo que formar parte de alguna fe religiosa para formar parte de algún partido político o de algún club o de alguna asociación. Podemos estar profesando diferentes cultos y pertenecer a una misma institución. En el caso de la UNIT sede Campeche, particularmente aquí, lo que damos son valores, y dentro de nuestra comunidad tenemos diferentes jóvenes estudiantes que profesan diferentes fe religiosas y nunca ha sido una limitante, y creo que los señores diputados y senadores no deben de tomar este tema con el recelo exagerado, diría yo, para llevarlo y darle otros tintes que podría darse, y lo que creo que puede generar es confusión en la población. También referente al tema de la iniciativa del 11 de octubre de este año, se habla de que se va a impartir religión en las escuelas públicas, ya que en la modificación del artículo 24 están mencionando se van a poder expresar públicamente. Antes lo prohibía lo de la reforma de 1857 de Benito Juárez. Entonces aquí la pregunta es la siguiente: si se imparte la religión como es la que sea, ¿usted no cree que haya consecuencias en las escuelas públicas? Mira, interpretativamente hablando, yo creo que el hecho de externar que se va a poder hacer públicamente, pues yo creo que siempre se ha hecho. De hecho, la misma ley, en el mismo artículo menciona que en los lugares profesos para eso, ¿no? Y en caso que sean fuera de estos, deberá sujetarse a la ley reglamentaria. Yo creo que no debe tener impacto. Yo creo que dentro de las instituciones educativas no debe darse el tema de religión como tal, porque estaríamos dando entrada a discusiones genéricas sobre qué religión o qué religiones tocar, ¿no? Entonces creo que habría que incluir a todas si se diera el tema de la religión. Yo me inclino más por la inclusión de valores, por darle a los chicos la retroalimentación y la formación de valores humanos, el respeto al prójimo, el amor al prójimo, el ser armonioso, a vivir en armonía, en ser respetuosos de sus derechos, de nuestros semejantes. Creo que son valores que cualquier fe religiosa está incluida, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que trabajar hoy más que nada urgentemente en México, porque creo que esa falta de valores está generando otros detonantes de variables como es la delincuencia, la falta de educación, la falta de pertinencia en las familias. Entonces yo creo que sí existe la necesidad urgente de trabajar en todas las instituciones educativas públicas y privadas en formación de los jóvenes en valores. Precisamente aquí llegamos a conclusiones. Lo que pasa es que aquí entra el tema, en cuestión de valores, en cuestión como usted está mencionando, de las personas y los estudiantes que se les enseñe valores, pero si en este caso se les imparte una religión, la que sea, ¿usted está de acuerdo? No debe ser inclinado esto a alguna fe, porque estaríamos atentando de entrada al artículo 24 constitucional. Entonces yo desecho fehacientemente que se imparta dentro de alguna institución exprofesamente alguna religión, siempre y cuando estas instituciones sean públicas y requieran que todo joven tenga derecho al acceso a ellas. Aquí hay que hacer un énfasis en un punto muy importante. Hay instituciones privadas que tienen la característica de la formación de valores o de el desarrollo o ejercicio de una fe en particular, y ahí es decisión propia de los padres y de los jóvenes que están en esa institución educativa. Ellos, en la convicción de su fe religiosa, deciden formar parte de una institución educativa en donde se refuerza esta fe, pero no es obligación. Yo creo que ahí es convicción, formación de la unidad familiar, que profesan esa fe religiosa y que tienen todo el derecho de dar. Yo creo que esas instituciones no tienen dentro de sus filas estudiantiles gente que esté obligada a estar ahí y que profese alguna otra fe religiosa. Yo creo que los que están ahí están convencidos de que esa es la fe que desean recibir y que su formación académica vaya muy de la mano con esta fe religiosa que profesen. Muchas gracias. A tus órdenes. Muchas gracias a ti.